y vamos a charlar con ella para tratar de entender esto. Siempre se trata de ese verbo, Fátima, ¿no? Lo más importante, entender y ser, ¿cómo es que se dice? Ser, no sé si solidario, entender a la persona con autismo. ¿Cómo estamos? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la Muy invitación. bien. No, por Sí, favor. Nos encendió la luz esto, lo que le pasó a Maju, con 51, 52 años, descubrir que era autista, de pronto. ¿Mm? sí, la verdad que uno imagina que este tipo de diagnósticos quizás llegan un poco más temprano en la vida, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas pasan por esto. Eh, Recordemos que en realidad cuando hablamos del autismo estamos hablando de una condición, ¿no? De un conjunto de características que influyen en la forma en que las personas se comunican e interactúan con el mundo. Son características que son propias de la persona, ¿no? Es como una Ujú. manera de ser, una forma de estar en el mundo. Y estas características la acompañaron a Maju y a las personas con autismo durante toda su vida. El tema es que a veces eh, hay rasgos de autismo que son mucho más, eh, digamos, llamativos o son más fácilmente detectados, como lo que conocemos como la dificultad quizás en mantener el contacto social o las dificultades en la comunicación, y quizás hay otras personas dentro del espectro autista que funcionan mucho mejor en sociedad y entonces quizás pueden pasar un poco más desapercibidas, ¿no? Y el tema es que por suerte Maju pudo encontrarse con un profesional que pudo detectar ciertas cosas que ella relata e identificarlas dentro del espectro, que es súper importante. Ujú. Doctora, ¿y qué diferencia podemos encontrar entre el diagnóstico de autismo en la edad adulta, que le pasó a Maju, y en el caso de la infancia, por ejemplo? Yo creo que cuando este tipo de diagnóstico llega en adultos, es como creo que la persona siente un gran alivio, ¿no? Como que por fin puede poner en palabras o encontrar una explicación a quizás un montón de cosas, un montón de vivencias que tuvo a lo largo de su vida, que quizás le hacían sentir como que no encajaban o que estaban fuera de lugar, o quizás las demás personas lo veían como un poco extraños. Entonces, cuando la persona recibe el diagnóstico, más que quizás una carga, es como un alivio, ¿no? Es como poder encontrar una explicación a todas esas cosas que viene sintiendo a lo largo de su vida, porque estos rasgos, justamente, estas características, la acompañaron durante toda su vida. Ujú. Fátima, más o menos que comparto la edad de Maju Lozano y no deja de sorprenderme como hace pocos años el autismo era como una habitación a la que nadie podía ingresar porque no se sabía cómo ingresar. Hoy tenemos personas que son felices sabiendo que son autistas porque les alivia muchísimo, como vos estabas diciendo. ¿Por qué avanzó tanto la ciencia en este sentido y por qué durante tanto tiempo fue como una habitación a la que nadie tenía acceso? ¿Qué pasó en estos años? Creo que la ciencia avanzó mucho, no solo en autismo, sino en otro tipo de patologías, por ejemplo, el TDAH. Justamente una paciente hoy me comentaba que yo le diagnostiqué TDAH a los 36 años y ella me decía, ¿no? La tranquilidad de saber que no soy tonta, de que en realidad lo que me pasaba era que mi atención se focalizaba en una forma distinta. Creo que esto ha pasado en muchos aspectos de las neurociencias. Cada vez sabemos más, cada vez interpretamos un poco mejor las diferentes características, ¿no? Esto de la neurodiversidad, no somos todos iguales, y si lo podemos comprender y lo podemos entender, podemos llevar mucho alivio a las demás personas y aparte hacer un mundo que sea más equitativo para todos, ¿no? Ujú. Ha sido un avance grande y es también no solamente para ustedes, que son los profesionales, sino también para todos los familiares de estas personas enterarse de que había un mundo mejor o por lo menos algo cercano a lo mejor, Fátima, ¿no? Sí, creo que cuando hablamos de esta condición que es el espectro autista, vamos a encontrarnos también como personas que son muy diferentes dentro del espectro, o sea, personas que quizás funcionan totalmente bien en sociedad y pueden suplir estos desafíos a los que se enfrentan, y personas que quizás requieren como mucho más apoyo y terapias, y por eso es súper importante que lo diagnostiquemos lo antes posible, porque cuanto antes podemos brindarle estas herramientas a las personas que la necesitan, más fácil va a ser su inserción en la sociedad y que puedan vivir plenamente, ¿no? Entonces, creo que el diagnóstico es fundamental.
Doctora, yo quería preguntarle justamente sobre eso mismo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conductas en adultos, digo, que pueden dar este cuadro de autismo, ¿no? Bueno, y cómo puede afectar esto en su funcionamiento, en el trabajo, en las relaciones personales. ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos, digo? Mira, los principales desafíos a los que se enfrentan las personas con autismo son más que nada a nivel sociocomunicacional, ¿no? O sea, es en la manera en la cual interactúan con otras personas y se adaptan a diferentes contextos sociales, ¿no? Cosas ligadas, por ejemplo, con lo social en cuanto al contacto visual, a interpretar gestos, a poder identificar las intenciones que tienen los otros, a captar el doble sentido o chistes, aspectos también ligados a lo que es la comunicación verbal. Después algo que comentaba Maju es todo el tema del procesamiento sensorial. Vieron que ella comentaba que no tolera el color rojo, o que quizás no toleraba algunas texturas como la frutilla, entonces no podía comer. Bueno, eso es algo que vemos mucho en las personas que están dentro del espectro autista, ¿no? Hipersensibilidad a ruidos, a olores, a luces, a sabores, a texturas, al tacto. Muchos pacientes se sienten realmente incómodos cuando uno los toca. Después hay mucho también relacionado con los cambios en la rutina, ¿sí? Las personas con el espectro autista se sienten más cómodos si tienen como una rutina un poco más establecida y pueden desregular, digamos, sentir como cierta pérdida de control de su conducta si se enfrentan a situaciones muy inesperadas, abrumadoras. Claro. Y obviamente todo esto impacta en la vida social que puede llevar. Fátima, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es hasta políticamente incorrecta, ¿no? El planteo. Pero la persona que es autista, sobre todo un adulto como Maju, sabe que es autista. ¿Qué tanto hay de parte de la persona con autismo y también de los demás para tratar de llegar a un punto medio? ¿Somos los que no tenemos autismo los que nos tenemos que adaptar a las personas con autismo o hay un trabajo en el tratamiento para poder, ¿cómo decirlo? Para poder consensuar y lograr un equilibrio que nos haga bien a todos? ¿Está esa opción también por parte de las personas con autismo? Dentro de las terapias se trabaja todo lo que es el tema social y el tema de la sensibilidad a ciertos estímulos. O sea, dentro de las herramientas de tratamiento que tenemos, en realidad no sé si de tratamiento, sino más que nada de adaptación, ¿no? Porque considero que el autismo no es una enfermedad, sino que es una característica propia de la persona que hace que se enfrente diferente o que interprete diferente algunos estímulos. O sea que todo esto se trabaja, pero creo que tiene que ser algo de los dos lados. Porque ellos, o sea, las personas con autismo pueden trabajar en un montón de aspectos, pero nosotros también tenemos que ser más solidarios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando con el tema de los fuegos artificiales, claro. digamos, tiene que venir de los dos lados, digamos, ¿no? Ellos trabajan un poco la inserción, que es lo que hacen, y también las personas neurotípicas, que no estamos dentro del espectro, ser un poco más empáticos y poder comprender que no todos van a percibir los estímulos de la misma manera y reaccionar de la misma manera ante determinadas situaciones. Y doctora, si nos tiene que dar algunas recomendaciones para poder trabajar mejor en esto de la inclusión, en identificar el problema y trabajar mejor su adaptación, tanto en el trabajo como en ambientes sociales, de personas adultas con autismo. ¿Qué consejo nos puede dar? Bueno, creo que lo más importante es la información y la concientización a la sociedad. Creo que tampoco podemos adoptar una postura distinta ante algo que no conocemos, ¿no? Y me parece que lo que hacen ustedes desde los medios de comunicación de visibilizar la situación es el primer paso. ¿Sí? Después cuando podamos entender, cuando la sociedad comprenda un poco más ciertos desafíos que presentan las personas dentro del espectro, podremos ser un poco más solidarios y comprensivos. Pero creo que lo principal es lo que se está haciendo ahora gracias a Maju, que ayudó mucho a la visibilización, que es aprender, ¿no? Y esto también ayuda a demostrar que cuánta normalidad hay en una persona con autismo. No hay nada raro, no hay nada imposible. Se puede manejar con tratamiento, por supuesto. Es una forma diferente de ver el mundo y de manejarse dentro de nuestra sociedad. Bien. Fátima, un placer hablar Gracias, con vos doctora, acerca de estos temas.
Y bueno, ha despertado también la curiosidad y acá hemos tratado de clarificarla un poquitito. Te mandamos Eso un es lo más abrazo grande. importante. Gracias por estar y por ser parte del interactivo. No, por favor, un beso grande. Gracias por la invitación. Gracias, Por doctora. favor. Hasta la próxima. La doctora Fátima Pagani, Fer, neuróloga, hablando de esto, ¿no? El tema de que despertó Maju Lozano, que de pronto, ¿no? Con tratamiento se descubrió que de grande ya era autista. ¿Se vive mal? No. El tema es consensuar, llegar a un Y Maju, claro, y Maju agradeció que estuviera diagnosticado lo suyo.